Hola nuevamente a todos, ¿cómo están? Mi compañera Katia Peralta y quien les habla, María Sánchez, hemos realizado un breve tutorial sobre recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos según el libro de Creswell en los capítulos 7 y 8, basado en el libro Qualitative Inquiry and Research Design de John Creswell. Sobre los capítulos 7 y 8, ¿sobre qué trata? Sobre cómo recolectar, analizar e interpretar datos cualitativos. Incluye pasos prácticos y un ejemplo claro. Recolección de datos cualitativos en el capítulo 7. El capítulo 7 detalla cómo organizar y ejecutar la recolección de datos cualitativos. Incluye aplicación de estrategias de muestreo, métodos y consideraciones éticas. El círculo de recolección de datos. ¿Sobre qué trata? Seleccionar el sitio o participantes adecuados, establecer la confianza y acceso ético, estrategias de muestreo intencional basadas en la pregunta de investigación. Resalto acá sobre establecer la confianza, porque a quien vamos a entrevistar, por ejemplo, si es un alumno, ¿correcto? El alumno tiene que tener la certeza de que puede contar con nosotros para que pueda confiarnos sus opiniones eh, fácticas, ¿no? Opiniones reales, ¿ya? Sobre métodos de recolección, entrevistas semiestructuradas o abiertas registradas con consentimiento. Observaciones participativa o no participativa. Documentos y materiales audiovisuales también entran a tallar acá, como diarios, fotos, videos. ¿Qué significa las entrevistas semiestructuradas o abiertas? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una plantilla de preguntas con los estudiantes, en este caso que es nuestra tesis, vamos a preguntar puramente lo que dice en la plantilla, pero en la conversación, que es la entrevista abierta, pueden nacer otras preguntas que entran a tallar y que son importantes, ¿no? Y entonces, como son preguntas adicionales y que nacen en el momento de la conversación, de la entrevista, se llaman semiestructuradas. A continuación, mi compañera Katia Peralta. Buenas noches, María. Buenas noches, profesor. Eh, Vamos a hablar sobre el almacenamiento y ética, disculpen. Almacenar datos de forma segura y organizada. Obtener el consentimiento informado. Respetar la privacidad y la confidencialidad de los participantes. Y seguimos con ahora los análisis de datos cualitativos en el capítulo 8. El capítulo 8 presenta el análisis de datos como un proceso no lineal. ¿Por qué? También incluye herramientas prácticas como la espiral de análisis de datos. La espiral de análisis de datos. ¿De qué trata esto? Organizar los datos, las transcripciones y notas de campo. Leer y identificar las ideas identificar las ideas iniciales, codificar y agrupar los temas, codificar, identificar, representar visualmente. Acá, ¿no? Podemos hacer diagramas, flujogramas y narrativas temáticas. Imágenes que representen netamente los análisis, el estudio y los resultados, ¿no? Métodos de codificación. Codificación inicial, ¿qué significa? Identificar los conceptos clave. La codificación temática, se agrupan los códigos en categorías. Luego se aplican plantillas específicas para enfoques como la fenomenología o la teoría fundamental. Acerca del uso de software, usar programas como EnVivo o Atlas TI para organizar y análisis de datos. Eso es lo que dice Creswell, ¿no? Podríamos utilizar otro software también. ¿Qué ventajas tiene? El manejo eficiente de grandes volúmenes de datos y visualización avanzada, ¿no? En estos grandes volúmenes de datos es importante que podemos aplicar también la tecnología, ¿no? En este caso, para almacenar datos y almacenarlos en la nube. Eh, por ejemplo, aplicar el cloud computing es muy importante. Sobre la interpretación de datos cualitativos, el capítulo 8 incluye estrategias para interpretar datos dentro del marco teórico.
El enfoque reflexivo y ético garantiza interpretaciones válidas. Es decir, no hay que tener un pensamiento sesgado, ¿no? Que yo pienso que es así y así deben ser las respuestas. No, la interpretación es variada y va a depender de lo que nos digan los entrevistados. La contextualización, triangulación. ¿Qué significa? Comparar datos de múltiples fuentes, entrevistas, observaciones y los documentos. Asimismo, la relación con teorías existentes para fortalecer las interpretaciones. Es decir, estas interpretaciones las tenemos que básicamente citar, ¿no? Y buscar la fuente, porque deben haber autores que también piensan igual sobre estas teorías existentes. ¿Qué relaciones hay, no? ¿Qué relaciones hay con nuestra contextualización? Yo lo pongo en un contexto, pero debe existir autores que hablen sobre ello también. Eso es importante, darle un contexto, un significado. La reflexividad. Reconocer cómo los sesgos del investigador afectan la interpretación, como les estaba comentando, ¿no? O sea, los sesgos que podamos tener respecto, no, yo pensaba que era así, pero de repente no, la interpretación es más amplia. Y de todas maneras, documentar reflexiones para garantizar la transparencia y el rigor. Luego, hablamos sobre la representación de hallazgos. Usar citas directas para dar voz a los participantes. Crear diagramas temáticos y narrativas claras para comunicar hallazgos. Por ejemplo, cuando dice usar citas directas para dar voz a los participantes, este es un punto muy importante, porque si los alumnos, nuestros entrevistados, siempre nosotros nos traspolamos a la entrevista que vamos a hacer, los alumnos hablan sobre un tema en específico, nuevamente, tenemos que verificar, porque deben haber autores que han hablado acerca de lo mismo. Por ejemplo, buscar en artículos científicos, tesis nacionales, también tesis internacionales, ¿correcto? Acá podemos buscar autores importantes, podemos buscar en Scopus, en ResearchGate, en Slinger también, ¿no? Crear diagramas temáticos y narrativas claras para comunicar hallazgos. Pienso, en la reunión que hemos tenido con mi compañera Katia, pensamos que es importante hacer una tipología de resultados, de hallazgos, ¿no? O sea, tipificar lo que hemos encontrado. No juntarlo todo en una bolsa, sino tipificar, seleccionar. Un ejemplo práctico, en un caso que hablamos sobre impacto de la tecnología en la vida familiar. Recolección, aplicamos la recolección, entrevistas y observaciones en hogares, ¿no? In situ, por ejemplo, ¿no? Luego viene el análisis, la codificación y agrupación de temas. La agrupación de temas o en temas podríamos hablar sobre las tipologías de lo que estábamos hablando hace un momento. Interpretación, hacer la triangulación y relación con teorías. Miren, triangulación, acá lo tenemos, lo voy a retroceder un poquito, ¿no? Triangulación, acá está. Acá está, entrevistas, observaciones y documentos, ¿ya? Para que lo puedan tener. Bien, y luego la presentación. Diagramas, aplicar diagramas. Los diagramas, yo pienso también flujogramas, ¿no? Mm, Marcos conceptuales, infografías y citas clave. Es decir, buscar otros autores que dicen sobre todo lo que nos han indicado o han respondido nuestros entrevistados. Finalmente, este tutorial resume los pasos descritos en Creswell para analizar datos cualitativos, que sigue un proceso sistemático y reflexivo para garantizar la validez y profundidad en los hallazgos. Muchísimas gracias. Eso sería todo por nuestro lado. Nos vemos, Katia, en otro video próximamente. Muchas gracias, estimados. Hasta luego.